Muy buenas a todos. Esta tarde voy a participar, estoy grabando el viernes 28 de octubre, son más o menos las 5:30 de la tarde. Y esta tarde, a las 9, voy a participar en una iniciativa de la Delegación de Juventud de Lugo, que le llaman Café Teológico. Me han invitado a dar una charla sobre la existencia de Dios para luego entrar en diálogo con las personas que estén allí. Y entonces, preparando la charla, y como tenía que grabar el vídeo para el blog, me dije, oye, voy a hacer un ensayo general y así me sirve, grabo el ensayo y ya me sirve de vídeo y así lo comparto con vosotros. Imagino que esta tarde será algo mucho más coloquial, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar en este vídeo sobre la existencia de Dios. Ante esta pregunta, si Dios existe o no, caben ciertas posturas. Y aquí tenemos que ser, como diría yo, leales, ¿no? Aquí tenemos que ser íntegros. Voy a compartir con vosotros la experiencia o el testimonio de un autor, de un poeta italiano, Gesualdo Bufalino. Este se declaraba no creyente, y en una entrevista el periodista le preguntó lo siguiente: «Usted no tiene fe, y sin embargo no sabe dejar de esperar». Fijaros la respuesta de nuestro autor italiano. Respondió lo siguiente, dejadme que lo voy a mirar por aquí que lo tengo más accesible. Fijaros, dijo: «No consigo imaginarme qué sería una vida como la mía, con una fe cumplida, porque si esto fuera verdad, me sentiría tan desequilibrado, si realmente Dios existiese, como uno que se ha acostumbrado y ha pactado con su enfermedad se sentiría incómodo si alguien le diera la salud. Talmente nos hemos habituado a la enfermedad que si alguien nos da la salud nos sentiríamos incómodos. Es el pacto más cínico y el más corrosivo en el que tanta gente vive. Deberían dar un paso más y hacerse la pregunta de la vida en serio y de reconocer tal vez que en tantas esperas han sido frustradas porque se aguardan en los caminos inciertos, esos que digo que Dios no frecuenta, allí donde no hay cita previa y por donde Dios no pasará. Y sin embargo, prefieren ellos mantenerse en esta postura, sabedores no obstante del vacío al que conlleva antes de plantearse siquiera la hipótesis de que pueda haber otro sendero. Me sentiría enormemente desequilibrado, incómodo, si Dios existiese, porque sería como salir del pacto con mi enfermedad si alguien me diera la salud». Fijaros, este es el testimonio de Bufalino. Viene a decir que, claro, que él ya ha asumido que Dios no existe. Si ahora descubriera que Dios existe, pues su vida se tambalearía, ¿no? Igual que una persona que ya ha asumido su enfermedad y de repente recobra la salud, pues también esa persona entraría en shock, ¿no? Y puede sucedernos esto, ¿no? Que no nos queramos plantear la existencia de Dios porque eso tambalearía nuestra vida. Cuando yo era sacerdote en Valencia, cuando estudiaba allí, recuerdo que en la Basílica de los Desamparados, que era donde yo confesaba, se acercó una chica por el confesionario. Como no es confesión, lo puedo contar, ¿no? Entonces ella se acercó por la rejilla y me dijo: «Ave María Purísima». Yo le dije: «Sin pecado concebida». No, perdón, ella no me dijo eso, estoy confundiéndome, perdonad. Le dije yo: «Ave María Purísima», se lo dije yo, no ella. Le dije yo: «Ave María Purísima», y ella me contestó: no vengo a confesarme porque no soy creyente». Por eso lo puedo contar, ¿no? Y dije yo: «Ay, pues bien, claro, es que yo no estoy bautizada, mis padres no me han bautizado. Y he venido a Valencia con el instituto y hemos entrado en esta iglesia y yo he visto que había gente que se ponía por aquí, por los lados, y entonces dije yo: a ver qué se siente». Y le dije yo: «Pues me parece bien. Pero mira, ¿no puede ser que Dios se esté sirviendo de esto para que tú le conozcas?». Ella me dijo: «Puede ser». Y entonces yo le dije: «Rétale a Dios, rétale a Dios». Había leído hacía poco un artículo en una revista de un testimonio de una conversión en el que le había dicho que había retado a Dios
y gracias a Dios había vencido Dios e invitaba a retar a la gente a Dios para que Dios entre en la vida de uno, ¿no? Pues yo se lo dije a ella, rétale a Dios. Mira, en esta capilla que hay al lado está el sagrario y los creyentes creemos que Cristo está realmente presente en el sagrario. Rétale a Dios. Dile, Señor, si existes, que te vea. Señor, si existes, que te conozca. ¿Sabéis lo que me respondió ella? Ella me dijo, no, porque supongo que eso cambiaría mi vida y no estoy dispuesta a ello, ¿no? Fijaros, si ahora de repente una persona enferma crónica le devuelven la salud, no pensemos que de buenas a primeras se llena de alegría. Llegará un momento en el que entrará en shock, ¿no? Lo mismo una persona que ni siquiera se plantea la existencia de Dios o que ha asumido que Dios no existe y de repente se encuentra con que Dios existe, también se tambalearía su vida. Otro testimonio, el de Pilar Rahola, que los que visteis el vídeo anterior, pues os sonará, ¿no? Pilar Rahola, que se declara también no creyente, fue invitada por el arzobispo de Barcelona para el pregón del Domum en la Sagrada Familia de Barcelona. Podéis buscar el texto porque es muy interesante. En un momento del pregón ella dice lo siguiente: he dicho al inicio de este pregón que no soy creyente en Dios, y esta afirmación es tan sincera como seguramente triste. Estamos tan solos ante la muerte los que no tenemos a Dios por compañía, ¿no? Pues ahí tenemos este segundo testimonio. ¿Qué posturas podemos tomar ante la pregunta de si Dios existe o no? Bien, podemos tomar una primera postura, que es esta: mira, yo creo en Dios y no necesito que nadie me lo demuestre. Es más, yo creo que no se puede demostrar, porque es cuestión de fe. Yo creo en Dios y cómo no va a no existir, es cuestión de fe. No puede haber pruebas científicas que nos demuestren la existencia de Dios. Bien, eso es el fideísmo, y el fideísmo está condenado por la Iglesia. Nosotros podemos tener razones, debemos tener razones en nuestra fe, porque nuestra fe es razonable. La fe no es creer por creer, no, la fe es razonable. Hay una segunda postura: sí, yo creo en Dios y sí, me gustaría tener argumentos para demostrar la existencia de Dios, porque también a mí me daría más seguridad y podría dialogar con los demás. Bien, creo que esta es la postura acertada. Una tercera postura sería esta: no creo en Dios, pero sí, estoy abierto a que me den argumentos, ¿no? A ver si existe o no existe, estoy abierto a ello. Y ojalá la postura esta vaya acompañada a que si existe, estaría dispuesto a cambiar de vida, ¿no? Y hay una cuarta postura que es esta, ¿no? Bueno, mira, yo sé que Dios no existe y usted no me dé ni siquiera argumentos, no me interesan porque no se puede demostrar. Es la persona que está cerrada. Y esa es la más difícil la persona más difícil con quien dialogar, ¿no? Fijaros lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el tema este de la fe, ¿no? Lo tengo subrayado ahí, lo vais a ver aquí. Dice en el número 37, Dios puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana, a partir de todas las cosas creadas. Podemos conocer a Dios por la razón, partiendo de las cosas creadas. Pero dice algo más este número: sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. Fijaros, esto es muy importante. Es decir, si nosotros no tuviéramos la capacidad de conocer a Dios por medio de la razón natural, partiendo de la creación, no seríamos capaces de aceptar la revelación, ¿no? Tenemos que dejar ya esa ruptura tenemos que dejar de confrontar la fe y la razón. La fe no va contra la razón, igual que la razón tampoco va contra la fe. Lo que tenemos que hacer nosotros es profundizar, ¿no? Profundizar en nuestra fe, buscar razones por las cuales creemos, ¿no? Mirad, por medio de la razón podemos llegar a conocer a un Dios que lo ha creado todo. Por medio de la razón podemos alcanzar el conocimiento de Dios creador.
de Dios creador, de un Dios que ordena la creación, que pone las leyes físicas, ¿no? En cambio, no podemos llegar por medio de la razón a conocer a un Dios que me ama. Eso lo alcanzamos por medio de la fe. Por la fe alcanzamos y podemos llegar a conocer a un Dios amor, a un Dios que me ama, a un Dios que se me revela, a un Dios que me abre el corazón. Bien, en esta charla, en este vídeo, vamos a detenernos en cómo por medio de la razón podemos llegar a alcanzar la existencia de Dios, de un Dios creador, de un Dios ordenador. Otra cosa es que ese Dios se me revele o no se me revele. La Iglesia, los cristianos, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, sabemos que Dios se nos ha revelado, que nos ha abierto su corazón. Es como si yo conozco a una chica, nos vemos, nos miramos, es muy guapa, me agrada, yo le agrado, salimos juntos, vamos al cine, cenamos juntos, pero hasta que ella no me diga que me quiere o yo no le diga que le quiero, nunca vamos a saber que nos queremos. Nuestro amor se tiene que revelar el uno al otro, ¿no? Lo mismo ocurre con Dios. Podemos llegar por medio de la razón a conocer a un Dios creador, pero necesitamos de la fe para entender a ese Dios que me ama, que se me revela. Bien, podemos hablar de 3 pruebas de la existencia de Dios. La primera prueba es la que se denomina la prueba del orden, ¿vale? Hay personas que dicen que no, que en el universo no hay orden, ¿no? Que en el universo hay caos y que si hay un orden ha sido por azar. No hay ninguna inteligencia detrás que haya puesto el orden en el universo. Entonces se podría admitir que el orden increíble que existe en nuestro mundo, en los planetas, en las galaxias, los animales, el hombre, puede ser producido por el azar. Hay un ejemplo que pone José Antonio Sayés, un gran teólogo, que él es montañero. Entonces él pone este ejemplo, yo lo voy a decir un poquito con mis palabras, ¿no? Imaginaros que ahora decidimos escalar una montaña que nadie hubiera escalado nunca, ¿no? Una montaña de esas que sepamos nadie ha subido a ella. Creo que no existe ninguna ya en el planeta Tierra, ¿no? Pero imaginaros que existiera una, ¿no? Entonces nos montamos el equipo, tal, nos vamos para allí, subimos la montaña, vamos escalando, tardamos 10 días, superamos peligros, angustias. Cuando llegamos a la cima nos quedamos maravillados de todo el paisaje que se puede contemplar allí, damos gracias, nos hacemos fotos, contemplamos la naturaleza, todo, hasta que uno de nosotros de repente nos llama la atención. Mirad, mirad, ¿qué pasa? Y nos señala, nos acercamos hacia una roca y ¿qué nos encontramos en esa roca? Un buzón de montañeros, un buzón de acero, con la puerta labrada, con una grabación que dice Club de Montañeros de Castilla, 5 de octubre de 1940. Y está sujeto a una roca con cemento, ¿no? Claro, todos nos quedamos asombrados, pero es que nadie había subido a esta montaña. ¿Cómo es posible que esto esté aquí? Entonces abrimos el buzón y encontramos la tarjeta de un montañero que subió 30 años antes que nosotros, ¿no? Claro, nos quedamos todos asombrados y entonces decidimos, mirad, bajaremos y no diremos nada. En teoría nadie sabe que alguien ha subido esta montaña. Para la gente somos los primeros. Callémonoslo, ¿no? Y nos lo callamos. Callémonoslo. Bueno, nos lo callamos, ¿no? Bajamos, somos recibidos pues entre víctores y vivas y bravos, ¿no? Nos hacen una entrevista en la televisión y entonces en esa entrevista pues nos preguntan sobre nuestras aventuras, las peripecias, lo que nos costó, lo que sufrimos, lo que gozamos, enseñamos fotos, imágenes y ya finalizando la entrevista nos dice la presentadora, bien, y encontraron ese buzón de acero que tiene una inscripción que dice Club de Montañeros de Castilla, 5 de octubre de 1940. Claro, todos nos quedamos sorprendidos. ¿Y esta señora cómo lo sabe? Si en teoría nadie lo sabía. Y entonces respondemos, pues sí, lo encontramos.
Y dice ella, bueno, pues ustedes no han sido los primeros en subir. Y nosotros respondemos, no, hemos sido los primeros, nadie subió antes que nosotros. Y dice, ¿y entonces usted cómo explica la presencia de ese buzón? Y entonces decimos, bueno, pues es una montaña por encima de la cual pasan muchos aviones, posiblemente se desprendiera una plancha de acero del avión, cayera y luego por evolución se hubiera ido formando en forma de buzón. Pero ¿cómo dice usted? Dice la entrevistadora, ¿y esa puerta labrada? Y nosotros respondemos, bueno, pues por azar, sí, ha sido por azar, por casualidad, por azar, ¿no? Pero oiga, ¿y la tarjeta que estaba dentro con todas sus letras ordenadas? No, pues sería por azar, eso fue por azar, ¿no? Y el cemento, ¿no? Eso pues por evolución y por azar, ¿no? Claro, habría un ambiente incómodo porque nadie se lo cree, nadie que tenga sentido común se lo creería. Entonces terminaría la entrevista en un ambiente raro, nos iríamos todos pues confundidos, porque nadie se creería esta explicación, ¿no? Bueno, pues esa explicación es la que se da muchas veces ante el orden impresionante que hay en el universo, que ha sido por azar, por casualidad. A nadie le entra en la cabeza, a nadie con sentido común le entra en la cabeza que dentro de ese orden tan impresionante que hay en el universo, pues haya sido todo por azar o por casualidad, ¿no? Si utilizamos el sentido común, tenemos que reconocer que esto es imposible, ¿no? Impresiona en este mundo el orden admirable e increíble que reina en él, hasta el punto de que se pueden prever con exactitud los eclipses y otros fenómenos mucho más complejos que se suceden en el espacio, ¿no? Mirad, esta tabla están ya calculados todos los eclipses hasta el año 2030, ¿no? Tanto los totales como los anulares. Y están ya fijados y ya se saben la hora exacta, la duración máxima de cada eclipse y desde qué zona se va a poder visibilizar. Ya no os estoy hablando de galaxias, de números, estrellas, distancias, que eso es impresionante. Alguien dice que las distancias que hay entre los planetas en el sistema solar, si hubiera una variación mínima, sería imposible la vida en la Tierra, ¿no? Es una cosa impresionante. Pero fijaros, los eclipses, ¿no? Os vais a la página web de la Armada Española y también tienen, como podéis ver ahí, los eclipses que va a haber hasta el año 2020 y entras por ejemplo en el último, en el del 14 de diciembre y te va mostrando pues eso, pues datos, coordenadas, es decir, todo para que podamos ver en el 2020, los eclipses que van a suceder. Te pone, mira, estáis ahí viendo, a ver si ahora esto abre, un momentito, porque esto sí que va un poquito lento. Ahí puedes ver las zonas desde donde va a ser más visible, es decir, el campo de acción o hasta dónde vamos a poder contemplar el eclipse, bueno, un montón de coordenadas, y eso se sabe con antelación. Y esto es impresionante. ¿Y esto por qué? Porque hay un orden en el universo. Ha tenido que haber una inteligencia que hubiera diseñado ese orden, que lo hubiera puesto a funcionar. No sé francés. Este señor Urbain Le Verrier, bien, este señor francés, estaba estudiando el planeta Urano, ¿no? El planeta Urano de nuestro sistema solar, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, ¿no? Lo estaba estudiando y había algo que no le cuadraba, pues en la órbita que tenía, en los movimientos de ese planeta, había algo que no le cuadraba. Y decía, aquí tiene que haber un cuerpo celeste que esté influyendo en la órbita de Urano, ¿no? Entonces empezó a hacer cálculos matemáticos por aquí y por allá, entonces empezó a orientar el telescopio hacia un punto que él intuía que estaba por allí y tal, ese artefacto, pero no encontraron nada. Incluso él calculó la densidad y la distancia de ese cuerpo celeste, ¿no? Pero no encontró nada. A la par, en Inglaterra, un tal Adams hacía también los mismos cálculos, porque también había captado, ¿no?,
que había hay algo raro. No, por lo visto Le Verrier se puso en contacto con un alemán, ahí tenéis Galle, Johann Gottfried Galle, ¿no? Y entonces le envió los datos, y este sí que orientó un telescopio mejor, y encontraron ese cuerpo celeste que influía en la órbita de Urano. Y ese cuerpo celeste era nada más y nada menos que el planeta Neptuno. Descubrieron el planeta Neptuno porque haciendo cálculos matemáticos se dieron cuenta de que había una desviación, ¿no? Y resulta que los cálculos de Le Verrier eran exactos en el tamaño del cuerpo, del planeta, la distancia, ¿no? Neptuno, el planeta azul, por eso le llamaron Neptuno, por el dios del mar, ¿no? Neptuno, ¿no? Fijaros, todo esto es posible, pues porque hay un orden matemático perfecto rigiendo el cosmos planetario, ¿no? Hay un orden matemáticamente perfecto presidiendo todo el cosmos planetario. Pero ya olvidémonos de la astronomía, nos vamos a la biología, a las plantas, por ejemplo, la hoja, ¿no? En la hoja todo concurre a favorecer, en el mejor de los modos, la síntesis clorofílica, ¿no? Pues la epidermis transparente, la parénquima empalizada, con las células ordenadas de modo que están expuestas a la luz en el mayor número posible, parénquima esponjoso, numerosas bocas abiertas en la superficie inferior de la hoja, pocas en la superficie superior, pues de otro modo la evaporación sería demasiado intensa, no, orientación diversa según la intensidad luminosa, la disposición de las hojas a lo largo de la rama, pues todo esto tiene lugar según un ciclo determinado, ¿no? De modo que se descubren entre sí lo menos posible, recibiendo de este modo la mayor cantidad posible de luz. A mí siempre me impresionó de pequeño el saber que las plantas producen oxígeno durante el día, pero se alimentan, entre comillas, ¿no?, de oxígeno por las noches. Yo recuerdo que le decía a mi mamá, por favor, mamá, no me pongas plantas cuando duermo, ¿no?, porque tenía miedo, ¿no? Es decir, la ignorancia de un niño, pero eso es impresionante, ¿no? Es impresionante. Decía Darwin: si deseáis salvarme de una muerte miserable, decidme por qué el ciclo de la hoja tiene siempre un ángulo de 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, etc., y nunca de otro modo distinto. Ello es suficiente para hacer enloquecer al hombre más tranquilo, ¿no? Esto es lo que decía Darwin, ¿no? Porque él intuía que no puede ser producto del azar un orden matemáticamente perfecto. Y ya pues hablamos, por ejemplo, de los animales, ¿no? El desarrollo del embrión, ¿no? Algunos dicen, no, es decir, los órganos se producen en respuesta a funciones, ¿no?, que tiene que desempeñar. No, porque, por ejemplo, en un huevo de un pollo, las patas, las alas, el pico, todo eso se desarrolla antes de que ese pollo necesite patas, alas, pico. Ahí tenéis en esa, pues, el desarrollo de un pollo, pero yo creo que es más claro, como veis ahí, el desarrollo del embrión humano, ¿no? Es impresionante cómo ya desde el primer día, desde cuando empieza a dividirse el embrión en una célula, 2, 4, 8, se convierte en mórula, ya las células se van especializando, algunas para formar órganos, las otras para formar la placenta. Es impresionante. Ahí todo eso responde a todo un diseño, a todo un orden, a un orden inteligente. Alguien tuvo que diseñar ese orden. Pero alguien más, mirad, este señor Fabre cuenta que alguien se propuso un día saber con exactitud qué perfil de la tapadera de una celdilla de panal de abeja convendría más, combinando la mayor resistencia con el mínimo de cera empleado, ¿no? Ahí tenéis la celdilla de las abejas, ¿no? Con la tabla de logaritmos en mano, llegó a pensar que lo que hace la abeja en este sentido estaba mal. Meses después, una noticia de periódico llamó su atención. Un capitán de barco, a quien se pedían responsabilidades por un naufragio, alegaba como excusa un error en la tabla de logaritmos que usaba. El investigador se inquietó cuando cayó en la cuenta de que usaba la misma tabla que él para hacer el cálculo de la tapadera de la celdilla del panal. Es decir, este señor corrigió el error de la tabla
volvió a hacer el cálculo y fíjate, las abejas tenían razón. ¿Esto cómo es posible? O el caso del ojo. Fijaros, el ojo es la máquina fotográfica perfecta, ¿no? Ni siquiera los teléfonos móviles más modernos son capaces de plasmar lo que plasma el ojo humano, ¿no? Es la cámara fotográfica perfecta, eso lo podéis buscar. Buscadlo por ahí, ya veréis, ¿no? Es impresionante, es impresionante. ¿Cómo puede provenir todo esto por casualidad, por azar? ¿No? ¿Cómo puede ser todo esto por azar? Heisenberg confesó que el orden que existe en el mundo solo lo podía explicar por Dios. Y te coges físicos de física cuántica, científicos en el campo de la física cuántica, y son creyentes. Saben que el orden que existe en el mundo solo se puede explicar por Dios. Incluso en el tema de la evolución de Darwin, ¿no? Bueno, pues la ciencia podrá algún día explicar cómo ha tenido lugar la evolución, buscando cómo se han desarrollado las mutaciones genéticas y qué leyes las han presidido, es verdad. Lo que no podrá nunca explicar el científico es por qué existe el orden en lugar del caos. ¿Por qué existe el orden en lugar del caos? El orden convencional se podría explicar por azar. Por ejemplo, el abecedario. Sí, tenemos todas las letras del abecedario, podríamos lanzarlas al aire y habría la posibilidad que una vez cayeran ordenadas tal como las tenemos nosotros ordenados de manera convencional, ¿no? A, B, C, D, E, F, G. Sí, el orden convencional se puede explicar por azar, pero el orden objetivo que implica la realización de un diseño, no. Es más, la teoría de la evolución solo se explica en sus factores últimos si creemos en Dios. El orden de este mundo, un orden objetivo, solo se explica por la existencia de una inteligencia ordenadora. Bien, hay una segunda prueba que es más complicada porque es más metafísica, que es la prueba de la contingencia. La prueba de la contingencia. A ver si consigo explicar, es un poquito complicada, ¿vale? Tenemos que aclarar términos, los tenéis ahí en la pantalla. Ser contingente. El ser contingente es aquel que no tiene en sí mismo la razón de su ser. Existe de hecho, pero no por derecho propio. Existe porque ha recibido de otro la existencia. Existe, pero podía no haber existido. En cambio, ser necesario es el que tiene en sí mismo la razón de su ser. Existe por sí mismo. Bien, teniendo claras estas nociones, los seres contingentes, esos que no existen por sí mismos, sino que su existencia se le deben a otro, solo se explican por el ser necesario del cual han recibido la existencia que tienen, ¿no? Todo lo que empieza a existir es contingente, pues todo lo que llega a ser es porque alguien se lo ha dado. Todo ser que termina y debe de ser, todo ser que termina y deja de ser es también contingente, dado que si tuviera en sí mismo la razón de su ser, no dejaría de existir. Contingente es aquel ser que comienza y que finaliza, por tanto, que es finito. Sabemos que el mundo es finito, los científicos incluso calculan el final del universo, ya sea por la contracción después de la expansión, ya sea por lo que sea, ¿no? No hay duda de que este mundo es finito, ¿no? Al estar formado este mundo por elementos finitos, todo él en su conjunto es finito, pues lo que se suma también es siempre finito. Y ser finito es igual a ser contingente. Bien, pues el ser infinito es necesario, porque si tuviera en otro la razón de su ser, tendría una limitación impensable en el ser infinito. Ser infinito es igual a ser necesario, ser finito es igual a ser contingente. Este mundo es finito, luego por ello mismo es contingente, y solo se explica por haber recibido la existencia de un ser necesario
al que llamamos Dios. El ser de todo lo que existe en este mundo se debe a Dios creador del mismo, a Dios creador, creador de las cosas creadas, ¿no? Dios creador. La teoría del Big Bang. Vale, pues, ¿quién provocó ese Big Bang? ¿Cómo es posible que de la nada salga algo? De la nada, pues, de la nada, nada. ¿Cómo es posible que de la nada pueda salir algo, ¿no? Ahí necesitamos siempre recurrir a Dios, ¿no? Entiendo que este argumento es muy complicado y tampoco me he explayado mucho porque no quiero que el vídeo se haga largo, que seguro que ya hemos pasado de la media hora. Y en tercer lugar había una tercera vía, que es la de la existencia del alma, y esta solo la enumero porque quizás pues, sea bueno hacer un vídeo específico sobre este tema del alma, que es muy interesante, ¿no? Pero mirad, en el hombre existe un principio espiritual, el alma, que le lleva a buscar la verdad, le hace tender al infinito y le dota de conciencia moral. El alma es algo inmaterial, es un principio espiritual. Entonces no puede salir de la materia. Algo inmaterial no puede ser creado por algo material. El alma no me la han dado mis padres, el alma es dada por Dios, ¿no? Y el alma existe, si no, no te explicas pues nuestras reacciones, pues el amor, la belleza, es decir, todas esas dinámicas en la persona humana que sin duda nos hacen ver que somos personas espirituales, ¿no? Espirituales. Bien, esta va a ser la ponencia que voy a dar a la tarde. Ahí me imagino que surgirán preguntas, se podrán aclarar términos, quizás poder explicar estas cosas con más detenimiento, ¿no? Pero bueno, en la medida en que os despierte una inquietud y os anime a profundizar sobre este tema, pues yo ya daría cumplida la misión de este vídeo, ¿no? Recordad, por la razón podemos llegar a conocer a un Dios creador. Por la fe descubrimos a un Dios que nos ama, porque se nos revela. Bueno, gracias por la paciencia. Hasta luego.